Hola a todos y bienvenidos una vez más al archivo sonoro de Sanglas Patrol. Estamos, como viene siendo habitual últimamente, con Juan Navarro y con Carlos González. Muy buenas. Buenas tardes, Juan. José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que son estas otras dos personas que tengo por aquí con barba a mi lado. Parece que nos han sacado todos la misma tienda, el mismo Corte Inglés. Hoy vamos a hablar de la creación de la Fuerza Aérea de Israel. Y obviamente para hablar de la creación de la Fuerza Aérea de Israel tenemos que hacer una introducción muy breve a la creación del Estado de Israel, que si os parece bien la voy a hacer yo, porque si lo hace Juan nos sale una trilogía a lo Peter Jackson, como el Señor de los Anillos, a Ni que 4 fuera historiador. ¿verdad? Entonces, bueno, yo hago la introducción rápida y si me equivoco en algo, me corrige él, pero brevemente. O lo intentamos que sea brevemente. A ver, sabemos que la historia de Israel es bastante convulsa, es bastante... tiene muchos bulos, tiene muchos... en fin, mucha historia inventada por unos y por otros, porque a todos les interesa ver su punto de vista. Entonces vamos a intentar hacer un resumen. Tanto Israel como Palestina en sí, en los últimos tropecientos años, no existieron. Es una zona que ha sido muy problemática, muy conflictiva desde prácticamente siempre, pero digamos que vivieron pacificados, entre comillas, gracias al Imperio Otomano, que se encargó de pacificar toda aquella zona. Y el Imperio Británico fue el que se emperró en despacificar la zona y generar tensiones durante la Primera Guerra Mundial para derrotar al Imperio Otomano. Entonces, pues mandó para allá a distintos emisarios, ayudantes, consejeros y demás, para crear movimientos independentistas, nacionalistas y demás, para desestabilizar al Imperio Otomano. Y a partir de ahí empezaron a nacer muchos de los movimientos nacionalistas, perdón, de toda la zona. ¿Hasta ahora voy bien, Juan? Va, perfecto. Vale. Entonces, como tal, ni Israel ni Palestina existen hasta que cae el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano cae después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, pues obviamente los británicos tienen que empezar a pedir, ¿cómo se dice esto? A pagar los favores. Entonces pues prometen a los israelíes un estado propio, a los árabes les habían prometido cosas muy parecidas, a los iraníes les habían prometido, a los iraquíes, a todo el mundo les habían prometido cosas, y obviamente siendo movimientos nacionalistas de cada sitio, lo que se les ha prometido puede ser incluso hasta contradictorio y entrar en conflicto. Y como se suele decir, de aquellas tierras estos lodos o algo así, ¿no? Digamos que es el nacimiento de todos los problemas que tenemos hasta ahora. ¿Qué ocurre? A partir del 47 se reconoce el Estado de Israel, le atacan todos los demás países de los alrededores y bueno, desde que se crea el Estado de Israel van intentando formar sus fuerzas aéreas y sus fuerzas militares. Lo curioso es que lo forman con pilotos y militares que vienen de luchar en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tienen experiencia más que probada en combate, y lo que no tienen es armas. Y les pasa un poco al contrario a los países árabes de alrededor, como habían estado ocupados por los británicos, todos tienen un mogollón de arsenal británico y lo que les falta es experiencia para utilizarlo. ¿Está bien el resumen de momento? Perfecto. Vale, pues a partir de aquí, que más o menos ya entendéis el porqué la necesidad de la creación de la Fuerza Aérea de Israel, ¿no? Atacan todos los países árabes a Israel. Aquí ya empieza a ser curioso, ¿no? Que se habla de que en algunos sitios se ve que, o se habla que era por defender al Estado de Palestina, que no existía, con lo cual no puede ser, pero es que luego además cada Estado que ataca a Israel pretende quedarse con el trozo de tierra que ha invadido, con lo cual vaya defensa hacen si lo que intentan es quedarse con el terreno que hayan invadido ellos, ¿no? Pero bueno,
A partir de aquí ya sería hablar de guerras árabe-israelíes y daría, pues ya os digo, para una trilogía, para una pentalogía y para un tratado entero y un podcast monográfico dedicado solo a estas guerras. Entonces ya nos vamos a centrar un poco en lo que es el nacimiento de la Fuerza Aérea Israelí. Así que cedo la palabra a Juan, que yo además tengo la voz un poco tocada y me va a venir bien estar más callado. Pues una introducción excelente y la verdad que va genial porque no nos metemos en política y es simplemente historia lo que tratamos aquí. Historia de aviación, en este caso. Entonces vamos a ir puntualizando cositas, ¿vale? El 14 de mayo del 48 se declara el Estado de Israel, lo declara Ben-Gurión, y la guerra estalla justamente en la medianoche del 14 al 15 de mayo, en todos los frentes. A Israel lo atacan los egipcios, los libaneses, los sirios, los jordanos, los iraquíes, contingentes de Sudán, la Arabia Saudí y, oh sorpresa, contingentes de Marruecos. Los países árabes, como bien ha dicho antes, contaban con muchísimo material de origen británico. De hecho, con lo que no contaban, como muy bien ha explicado, es con pilotos y técnicos especialistas de técnicos de tierra, ni mecánicos, ni ingenieros, pero estaban muy bien equipados. De hecho, tenían aviones, sus aviones eran Supermarine Spitfire, los Sea Fury, que había una versión había una versión que no estaba navalizada, que lo recordad, que era terrestre, que era la que tenían los iraquíes. Los Hawker, los Hurricane, y los sirios tenían, creo recordar que FIA G55A, Centauro, ¿no? Creo que se llamaban. Sí. Bueno, en este contexto, lo que vemos es que la recién nacida Chelhavir o Gilhavir, como la queramos llamar, porque incluso antes se llamaba Shirutavir y otros diversos nombres que soy incapaz de pronunciar, se encuentran con un gran problema y es que ningún país quiere venderle armas a Israel. ¿Vale? Entonces ellos montan lo que se llama la denominada Operación Balak. La Operación Balak no es otra cosa que recurrir al mercado negro, incluso a desguaces. Permíteme un segundo, una puntualización. Ante el resumen que ha hecho de aeronaves que tenían los árabes, básicamente digamos que tenían lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenía la RAF en ese momento. Porque básicamente, según acaba la Segunda Guerra Mundial, la RAF ya no va a repatriar esas aeronaves porque con el nacimiento de los motores a reacción se han quedado obsoletas, ya están centradas en la producción de las siguientes generaciones, como el Gloster Meteor y demás, pero no dejan de ser aeronaves muy capaces. Es que era lo mejor de lo mejor en el año 45, con lo cual realmente todas estas fuerzas aéreas se reparten lo mejor que tenía la RAF y que no repatria en el año 45, frente a los otros que no podían comprar material. Continúa con la operación. Disculpa. No, muy bien el apunte. Aparte que es que no viene de perlas porque, como bien comentas, los árabes tenían lo mejor de lo mejor, pero lo que no tenían era experiencia. Entonces los israelíes sí tenían experiencia porque entre sus filas contaban con lo que ellos denominaban Mahals, que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos venían de la RAF, otros muchos eran de origen estadounidense, habían volado por la... que no era la USAF, ¿no? Era el Cuerpo Aéreo del Ejército todavía, ¿no? Que os Sí, con dos AES, la USAF, sí. USAF, correcto. Y bueno, y demás nacionalidades. Entonces lo que tenían era experiencia, pero no medio. Y ahí viene esa dicotomía que siempre hacemos, ¿no?, entre qué es más importante, si el hierro o el hombre. Y aquí vemos que realmente es el hombre. De hecho, como... El tener la máquina o tener el hombre y la doctrina y el entrenamiento adecuado. Exactamente. De hecho, en esta operación Balak, que creo que lo comentamos en un capítulo anterior, se montan diversas empresas tapaderas en el extranjero, muchas de ellas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, para rodar películas ficticias.
¿vale? O sea, la idea es adquirir material excedente de la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos, en ese momento pues estaba totalmente a precio de saldo, por no decir a precio de peso de chatarra. Eso sí, en Estados Unidos ese material, por lo menos que yo sepa, en Estados Unidos ese material estaba desmilitarizado, es decir, no tenía ningún componente militar. Y lo que hacen es montar esa empresa pantalla, comprar el equipamiento, la aeronave, vaya, y transportarla por itinerario fantasma hasta Israel. Es decir, por ejemplo, hay una operación famosa que en la que compran 4 B-17G en Estados Unidos, ¿vale? Con el motivo de rodar una película. Resulta que el itinerario de vuelo, ellos habían programado que el itinerario de vuelo era Gran Bretaña, creo recordar. Parece ser que se debían a los Azores, allí repostan combustible. En cuanto se entera, el embajador estadounidense o el cónsul estadounidense en las Azores, se presenta allí y esta gente llena de combustible y sale, como se suele decir, sale escopeteado, ¿no? Salen volando antes de que les cancelen el vuelo. De ahí llegan a Checoslovaquia, que esto se me ha olvidado puntualizarlo. En la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia son los primeros países que reconocen al Estado de Israel de jure, que no de facto, son dos cosas diferentes, ¿vale? Muy importante esto, porque ya veremos el porqué. Estos B-17G aterrizan en Checoslovaquia, cargan bombas, repostan combustible otra vez. Uno de los pilotos o navegantes de estos B-17G consigue un ala de navegación y de camino a Israel bombardean el Cairo. O sea, estamos hablando de... Son los B-17 que, si no recuerdo mal, básicamente habían pintado la escarapela israelí encima de la americana de mala manera y corriendo y deprisa para que fuesen aviones israelíes y no americanos. Exacto, eso es. En ese impasse, que creo que era en las Azores, ¿no? Que pintaron las carapelas diciendo aquí ya, pues Checoslovaquia, venga, para no meter en lío a Estados Unidos y que se vean que son marcas israelíes y que son aviones israelíes. Bueno, como comentaba antes, la historia de Checoslovaquia con Israel es bastante interesante y esto creo que tenemos que hacer un capítulo de este aparato, de esta aeronave, que es sobre el Avia S-199. El MECEC, la mula. El MECEC, la mula. Que, a ver, la idea era bastante buena, en teoría. En la práctica, ya veremos que no. Sí. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia tiene en su poder bueno, que creo que montaba, ¿no? Que tenía una filial de Messerschmitt allí también, ¿verdad? Sí, durante la Segunda Guerra Mundial se van deslocalizando la producción de distintas aeronaves. Igual que hablamos en el episodio en el que hablo con Sergio Dumurata de los aviones alemanes que volaban los franceses después de la Segunda Guerra Mundial, pues con los checos pasa algo parecido. Igual que en Francia se queda la fabricación del Messerschmitt 108, que da origen al Nord Penguin y demás, y se queda la fabricación del Focke-Wulf 190, que da origen al NC900, pues en Checoslovaquia se queda la fabricación del Messerschmitt 109G, que va a dar origen al MECEC. Y el desarrollo del MECEC viene a ser un poco paralelo al del 190 francés, al del NC900. Es una fábrica que está en territorio ocupado, se habla de problemas porque durante la producción pues obviamente había sabotajes y todo lo que quisieras más, y encima acaba la Segunda Guerra Mundial y no hay motores, con lo cual pues tiene todo para que funcione bien. Y le montan el motor del Heinkel 111, le montan el motor del Humo. Pero claro, es un avión con un motor que no es el suyo, con lo que hemos dicho de producción en un país ocupado con sabotajes y demás. Pues ya os digo, que recordáis la buena fama que tenía el NC900 francés, ¿no? Pues más o menos así tenía de buena fama el MECEC, que lo llamaban la mula por algo. MECEC que también tenía problemas, por lo visto, con la sincronización de las ametralladoras con la hélice. O sea, que es que era un completo. Bueno,
Hay que entender perdón, hay que entender también que es una forma de deshacerse material que no era regalado, era vendido, porque realmente Checoslovaquia ya estaba bajo la órbita soviética. Es decir, cuando terminaba su... De hecho, claro, perdona, fijaos, es curioso que si no recuerdo mal, los checoslovacos también tuvieron en producción el Messerschmitt 262, porque era el otro que había quedado allí en producción. O sea, lo llamaban S-92, creo que era. Creo que sí. Básicamente es, ya que tienes una aeronave buena y no tienes otra cosa, la sigues produciendo. Problema, pues, que se producía como se producía y pues daba los fallos que daba. Sí. Bueno, lo de los motores también, en su momento leí que se había incendiado el granero, así tendría que ser el granero, donde se almacenaban los motores de la versión G, o sea, original de la versión G de los Messerschmitt. Pero claro, hay que cogerlo con pinzas porque tampoco creo que en un granero quepan 100 y pico motores. Bueno, habría que ver el granero también, ¿no? Las dimensiones que tiene. Con los motores, algo que pasaba mucho y que sufrimos en España con los Buchón, o mejor dicho, es el origen del Buchón, que no deja de ser el 109 con un motor distinto, igual que pasó con el Mezec, es que para aquella época la vida que se preveía para un avión era más bien escasa, con el nivel de atrición que tenían era brutal, con lo cual la vida de los motores se contaba en horas, no se planificaba un motor de larga duración, con lo cual un motor Junkers Jumo de un bombardero que podía tener vida útil 10 horas, 20, ¿para qué? Si no iba lo más seguro es que lo derribaran antes o que recibiera tantos impactos de bala antes. Con lo cual, pues, otro problema más añadido a todo lo que hemos ido hablando. Pero vamos, que nos comentabas que se lo vendieron, que fue la buena oportunidad de decir, tenemos aquí armamento, que no sabemos qué hacer con él, se lo vendemos. Más o menos como hicieron en la guerra civil los checos también con nosotros, qué casualidad. Sí, bueno, aparte, como he mencionado, Checoslovaquia queda bajo la órbita de influencia soviética, entonces es un material que ya no es necesario, ¿vale? Porque serán reequipados con material de origen soviético. Entonces, más que almacenarlo, pues que hay casos en los que se almacena, por ejemplo, en Hungría con los Panzer IV, creo que hicieron un sistema defensivo, no, perdón, Bulgaria, contra la frontera de Turquía, con las torres de los Panzer IV y tal, que es otro tema. Pero en este caso, más que almacenarlo para futuras necesidades, lo que hace es enajenarlo. Y se enajena, bueno, al mejor postor en este momento, que es Israel, que pone el dinero en la mesa, una alta cantidad de dinero, todo hay que decirlo. Y como he dicho antes, pues Checoslovaquia es uno de esos primeros países que reconoce al Estado de Israel de jure, ¿vale? Es que hay diferencia entre de jure y de facto, que no me quiero meter ahí. Bueno, este sería como la constitución de la columna vertebral de la Shel Javid, ¿vale? De la Fuerza Aérea de Israel. ¿Qué ocurre? Que estos aviones, bueno, a ver, seguramente habréis escuchado esto algunas veces, pero estos aviones son más peligrosos para el piloto que para el enemigo. Más que nada por lo que tú has dicho. O sea, las implicaciones que tenían, la descompensación técnica del motor, el centro de gravedad desplazado, en fin, no había el fallo de ametralladora del capó, que la sincronicidad o la sincronía con la hélice no era la más adecuada, por así decirlo. De hecho, cuando despegaban estos MESEC, tenían que poner primero rumbo al mar, disparar una ráfaga y se veían que el sistema de sincronía con la ametralladora funcionaba, podían seguir volando, y si se incrustaban en la hélice tenían que regresar a la base. Pues bueno, era pues algo así, una herramienta de circunstancia, ¿no? Esto se soluciona en otoño del 48, ¿vale? Resulta que en el desarrollo de esta operación se dan en Estados Unidos con que, bueno, perdón, se encuentran en Estados Unidos con que venden 4 P-51 de Mustang. ¿Vale? Entonces, rápidamente los compran, rápidamente se intenta, bueno, se envía la documentación para que se va a grabar otra película casualmente y rápidamente se envían a Israel.
Estos aviones llegan a embalado a Israel, pero solamente consiguen montar 2 de los 4. ¿Vale? Esto lo dejamos aquí porque ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Y se da la casualidad también de que Checoslovaquia, como he comentado antes, aparte del MESEC, del S-199, del Avia S-199, tenía en stock una cantidad limitada de Supermarine Spitfire Mk9. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos dicho antes, lo que hacen es venderlo. O sea, se encuentran con, por así decirlo, los pilotos, los Mahals, los pilotos veteranos, los que tienen mucha más experiencia de combate que han tenido durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con que tienen 2 de la montura más poderosas que había durante este conflicto, o sea, la Segunda Guerra Mundial, que eran el P-51 de Mustang, que era de, por así decirlo, de últimos cazas que se desarrollaron en el conflicto, el modelo D, ¿vale? No el A, ni el B, no, el D. Y el Supermarine, el Spitfire, el Mark 9, que no estaba nada mal. Creo que de Spitfire llegaría hasta el modelo 20 y pico, ¿no? Creo recordar, el Mark 20 y pico o algo así. Pero bueno, sí. El 9 no estaba nada mal. De hecho, ahí aparece una foto, que la estoy viendo desde aquí, que ha puesto ese Spitfire negro que aparece, es del Escuadrón 101 y creo que era la montura de Weizmann, ¿vale? Que era el jefe que llegó a ser jefe de la Fuerza Aérea Israelí. ¿Vale? Esto ocurre en el 48. En este año, cuando estalla la guerra, bueno, rechazan todo el ataque árabe, digamos, por así decirlo, que logran sobrevivir a la guerra y de ahí reestructuran todo su sistema de entrenamiento de la Fuerza Aérea y todas sus prioridades, por así decirlo. En el 53 entra en Israel oficialmente la era del Raptor, ¿vale? Aquí he apuntado yo que esta historia de la creación de la Fuerza Aérea de Israel hay que diferenciarla en 4 etapas. La primera sería supervivencia, el periodo de supervivencia. La segunda sería, perdón, en el periodo de supervivencia habría que dividirlo en el periodo checoslovaco, que ya hemos hablado de él. El segundo, el periodo británico, que lo vamos a abordar ahora. Después vendría el periodo francés, que todos conocemos cuál es. Después el periodo americano y el último sería el periodo de autosuficiencia, que no es así, pero bueno, es una mezcla de que ya tiene una industria bastante madura y son autosuficientes en ciertas ramas tecnológicas. Que ya se las pueden apañar, por ejemplo, para reemplazar el motor de un Mirage por el de un Phantom y crear un diseño propio. Correcto. Bueno, retomando el año de 1953, Israel entra en la era de los reactores, como he dicho, con el Gloster Meteor, ¿vale? Adquieren en Inglaterra una serie de aparatos, creo que eran del modelo T4 de entrenamiento, si no eran 6 eran 8 unidades. Adquieren también unos F6, creo, o F9 y unos NF13, ¿vale? Los NF tienen la particularidad de que eran cazas nocturnos. Ahí está, el NF.13. Se diferencia muy bien del resto porque la cúpula es mucho más larga, tiene muchas más barritas y es que en vez de ser monoplaza es biplaza. Tiene el morro más largo para dar cabida al radar de búsqueda, porque el diurno al final es, pues eso, es diurno y la búsqueda se hacía a ojímetro y el nocturno ya equipado con el operador de radar en la cabina de atrás y con el radar en el morro. Claro, ¿qué ocurría con esto? Bueno, para quien no lo sepa, en los aviones de caza nocturna, hasta que llega, por así decirlo, el boom tecnológico, que eso no es así, pero es un breve resumen, en los años 60, la caza nocturna suelen ser aparatos bastante toscos, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Suelen ser biplaza, como tú bien dices, atrás suele ir el oficial a cargo del radar, suelen ser bastante más grandes que los aviones de serie normales. Y bueno, lo bueno que tienen es que, claro, de noche son un blanco grande, pero la noche te cubre, por así decirlo, ¿no? Y no vuelan los cazas, digamos, interceptores que al final vuelan
de forma visual y por tanto de noche no podían volar. La caza nocturna da para un podcast entero. Al comienzo la caza nocturna básicamente era con focos desde tierra o incluso focos desde aviones. Los primeros inventos que tienen que incorporar son los supresores de llama en los escapes de los propios motores para no deslumbrarse ellos. Se utilizaban como cazas bombarderos. O sea, el Blenheim y similares se utilizaban como caza porque al final necesitabas un aparato que fuera capaz de llevar varios tripulantes para localizar a la gente visualmente. De los primeros en meter así monoplazas son, pues por ejemplo, la Guerra Civil Española, que se hace con el Chaika, con un foco, y los alemanes lo que llaman el cerdo salvaje, el Wildesau, que son cazas monoplazas dirigidos desde tierra por los radares, por las estaciones Freya. Pero en general todos los desarrollos son en aviones bastante pesados, desde el Blenheim, el Junkers 88 con la nube esta de antenas frontales. O sea, la caza nocturna y la diurna no tiene nada que ver. La diurna es lo que imaginamos todo como caza, ¿no? Un avión pequeño, ágil, ligero, supermaniobrable, mientras que la caza nocturna venían a ser aviones grandes con muy buenos sistemas de radar, al menos para la época, para localizar al enemigo. O sea, lo más grande que conozco que voló como caza nocturno es un Tupolev 4, que es la copia rusa que hicieron la copia rusa que hicieron del B-29, y fue una modificación que hicieron los chinos para convertirlo en caza nocturno. O sea, muy loco eso, ¿eh? Muy loquísimo eso, ¿eh? Pues, como no, lo tenéis en el blog, así que ya sabéis, buscáis caza nocturno Tupolev 4 en el blog y sale. Entonces, digamos, para que veáis que es la antítesis de lo que se imagina uno como caza. La caza nocturna hasta ese momento no tenía nada que ver con lo que se imaginaba uno como un caza. Claro, para los oyentes hay que tener en cuenta que los sistemas electrónicos en aquella época literalmente medían lo que una habitación. O sea, si necesitaba un radar, los sistemas de radar ocupaban muchísimo espacio y eran mucho peso. O sea, es que tenía que ser, el avión portador tenía que ser grande por necesidad. Veremos que esto cambia ya con lo que he hecho con el boom tecnológico, ¿no? Aplicando la ley de Moore. Pero bueno, retomando el tema, en Israel, en el 53, resulta que hay un general de la Fuerza Aérea que es Don Tolkovsky, perdonadme, que inicia un ambicioso programa de capacitación de pilotos y de personal de tierra. ¿Por qué hace esto? Vale, cuando acaba la guerra del 48, resulta que sus pilotos más experimentados, los voluntarios, lo que hemos llamado antes los Mahals, empiezan a retornar a casa. Y su casa, bueno, algunos se quedan en Israel, evidentemente, pero una gran parte de ellos retorna a Estados Unidos, a Inglaterra, a Sudáfrica, donde son originales, y ya está, porque ellos consideran que ya han ayudado en lo que tenían que ayudar y hasta la próxima, ¿ok? Como puede ser un voluntario. Y este general pues se da cuenta de que la operatividad dentro de la Fuerza Aérea ha caído a niveles abismales, que sí, que tienen mejor equipamiento, pero los pilotos ahora mismo están un poquito por debajo de lo deseable en entrenamiento. Este programa es bastante ambicioso y en el 56, hablamos de que este programa ya empezó en el 53 y en el 56 la Chel Javier ya se considera una de las mejores fuerzas del mundo, una de las mejores fuerzas aéreas del mundo. ¿Okay? De hecho, si no recuerdo mal, eran voluntarios y mercenarios, había mezcla, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que las fuentes oficiales, a ver, las fuentes oficiales nunca te va a decir mercenarios, te va a decir voluntarios, ¿vale? Porque realmente, a ver, un relato que todo relato histórico se tiene que romantizar. A nosotros nos pasa igual en nuestra querida historia de España, ¿no? Siempre hay algún mercenario por ahí montado a caballo con una gran espada, pero hay que romantizarlo. Pero bueno, más allá de esto, a lo que quiero ir es que en el 56 esta fuerza aérea ya es capaz de combatir en la era de los reactores, lo cual ya es un avance. De hecho, un Gloster Meteor israelí es el primer avión en Oriente Medio que derriba otro reactor, en este caso un de Havilland Vampire de la Fuerza Aérea Egipcia. ¿Ok? Ok. Eso siempre me llamó la atención, lo de los británicos vendiendo armas a los dos bandos.
Imagino que tiene que ver con lo de las sociedades pantallas que comentabas que montaban los israelíes para poder adquirir el armamento. Bueno, los británicos, a ver, los británicos son buenos. Ahora después hay que dejar paso a los maestros, que son los franceses. O sea, lo de los franceses de verdad es para libros y libros y libros de es decir, que sepa que lo que te voy a vender a ti se lo voy a vender a tu enemigo y a la mitad de precio. O sea, no tiene más. Liquidamos entonces lo que hemos llamado la época británica, veremos a la francesa. Sí, sí. Vamos a entrar en el periodo francés, que curiosamente intercala con los últimos 2 años de la británica, ¿vale? Carlos, vete a por una vaca, que estás muy callado, haz algo útil. Bueno, Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Todo muy interesante, no tenía ni idea de nada. Y que estoy escuchando, aprendiendo, la verdad. A ver si llegamos a los P3. Bueno, en el 54 se inicia el periodo francés. Empiezan las relaciones, se establecen muy buenas relaciones con Francia en ese momento. Recordemos que en Francia manda el general de Gaulle, conocido demócrata, que bueno, los israelíes empiezan a adquirir material francés. Entre ellos, muchos son de la casa Dassault. Sí. Tenemos el 450, el Huracán. Después vendrá el Mister 4A, que creo que era uno de los aviones preferidos por los pilotos israelíes, aunque era muy, muy, muy exigente. ¿Vale? Tenía una ala en flecha, creo recordar que de 41 grados, puede ser. Una configuración de ala de 41 grados, lo hacía, vaya, si tenías un fallo en ese avión, ocurría lo mismo que ocurre ahora con lo que decimos siempre, ¿no? Con el darwinismo aplicado al MiG-21. Si tenías un fallo en el MiG-21, vete rezándole a quien quieras, que ya probablemente tenés muy difícil la supervivencia. Pero la cosa es que los israelíes consideraban este caza, el Mister 4A, como un caza puro y muy superior al MiG-15, según ellos. Así que de esta forma se va reequipando. ¿Cuál de los Mister? El 4A. Vale. Que los Mister sufren toda una evolución. Nacen como evolución del Huracán, y el Huracán es algo así como el F-84, aquel con ala recta, va evolucionando, va cada vez metiendo más flecha hasta que termina siendo este. El Mister 4, si no recuerdo mal, es el que se produce la demanda. No recuerdo si llegó a haber demanda, sí que sé que llegó a haber mucha polémica entre los franceses y los americanos, porque decían los americanos que el señor Marcel Bloch, después conocido Marcel Dassault, había copiado el Super Sabre, el F-100. Es parecido, ¿no? Je ne sais quoi te dire. No es que sea parecido, es que es... a ver, no voy a dar la razón a los americanos, pero sí que es verdad que creo recordar que la Fuerza Aérea Francesa compró un pequeño lote de Super Sabre, ínfimo, y después apareció algo que... Dime. Hicieron como van a hacer ahora, ¿no? El GMLRS, pero versión francesa. Bueno, es que, a ver, no tenemos datos en la mesa para... O sea, no tenemos la documentación para decir si lo hicieron o no, pero que son parecidos y el desarrollo en el tiempo fue bastante rápido, pues sí. O sea, no nos engañemos. Las malas lenguas decían que habían hecho algo parecido con el Rafale, ¿no? Cuando entraron en el desarrollo del Eurofighter y luego se salieron. Eso no había escuchado. Pero bueno, el Eurofighter y el Rafale tampoco sea que se parecen mucho, ¿no? Quiero decir. Sí, no sé, bueno, sí se parecen. O sea, aunque no te lo creas, las soluciones, no la estética, pero las soluciones a lo mejor sí que se parecen bastante. Sí, la técnica es la misma, pero...
Y por cierto, iba a decir, sí, son 41 grados los del ala del Mister 41, los del Mister 4. Anda, muchas gracias, Carlos, de verdad. Vargo. No, cojones, que no me acordaba. Pues los del MiG 15 eran como 35 grados y los del 17 creo que llegaban ya a los 37 grados, o sea, es una flecha bastante considerable en comparación Sí. con otros de la época. Vamos, que era para volar rápido. Volvemos a retomar lo de la Fuerza Aérea y, como he dicho antes, estamos en el 56. ¿Qué ocurre en el 56? A ver, ¿quién me lo puede decir? Que nace mi madre, pero aparte de eso... Vale, la guerra de Suez. ¿Os acordáis del canal de Suez, no? Sí. Vale, lo que no nos acordamos es de la guerra esa, somos un poco más jóvenes que tú. Sí, eso te iba a decir, yo no había nacido por aquel entonces todavía. Bueno, yo a mis 184 años todavía me conservo como un chavalillo. Que el pelo blanco te confunde, Juan. El secreto es que me toque la lotería varias veces para tener la casa que tengo que poder ver aquí atrás. Eso te iba a decir yo, que si te toca ya va al segundo piano al fondo, ¿no? Bueno, como iba diciendo, la guerra estalla y es por un simple motivo, que es que los egipcios quieren nacionalizar el canal de Suez. ¿Ok? Y es algo que a los británicos y franceses hacen que sangre por los poros hasta de la camiseta. Es decir, ellos habían metido una importante cantidad de capital e inversión en el canal de Suez y dicen que eso es imposible. ¿Qué hacen? Pues le prometen a Israel que si se unen a ellos en esta escaramuza, en este conflicto contra Egipto, una vez acabada la vía diplomática, empieza la vía de la arma, ¿no? Que todo el terreno que consigan y todo el avance que consigan serán para Israel, que ellos apoyarán a Israel. Entonces, los israelíes se lo piensan y dicen, bueno, en vez de estar encerrados territorialmente, porque hay que recordar que Israel es un país muy pequeño y no tiene profundidad estratégica, dicen, si vemos la oportunidad de tener algo más de territorio de colchón, pues adelante. El 29 de octubre del 56 estalla la guerra y paradójicamente la primera misión de combate no la realizan caza de ración. ¿Adivináis quién la realiza? Sorpréndenos. Los P-51. ¿Ataca tierra? Sí y no. Su primera misión es cortar los cables de teléfono egipcios. Interesante. De hecho, les inventan un artilugio, que es un cable de acero con un peso atrás en la cola, ¿vale? Pero en esta misión van 4 aviones, pero a 2 de ellos se le pierde el artilugio en pleno vuelo. ¿Qué hacen? Pues lo cortan con la hélice. Está bien. Bien. A vuelo bajo, a bajas revoluciones, pues nada, como una segadora. Sí, no sé poco. Como el tarán que hacían los rusos con la hélice contra los timones de los Junkers 88, pero con cables. No hace mucho vi un vídeo de un helicóptero cortando con las palas, con el rotor principal cortando hélice, cortando cable. Vaya, y bueno, tenemos también a toda la cantidad de cables que se han cortado, que no son pocos. Yo corto cable de autovía. No, pero esto no lo tenía que decir aquí. Lo que iba a decir, esto... La parte de cuando robáis el cobre de los radares, por favor, la dejáis para luego. Me estoy acordando de lo de fibra óptica, por favor, no robar. Bueno, os preguntaréis por qué hacen esto, ¿no? Esto tiene una razón y es que el ejército egipcio... Que los reactores no tienen hélice para cortar los cables, con lo cual tenían que hacerlo con los Mustang. No, correcto. Bueno, sí. Aparte. Es que los y tampoco egipcios... van a tan baja velocidad, ¿no? No, sí iban a baja velocidad. Iban por lo visto, iban muy pegados al suelo y a muy baja velocidad. No, pero me refiero que los reactores... Que los reactores no irían a tan baja velocidad como los P-51. No, los reactores, aparte, meter un reactor ahí, intentar cortarlo con la ala, es una locura. Ya, es una salvajada. Que lo que hacen es cortarlo porque el ejército
egipcio todavía no tienen muy desarrollado el brazo de comunicaciones, ¿vale? Radioeléctrico. Entonces, lo que hacen es cortar estas comunicaciones para que no se puedan enlazar con el comando central o con el cuartel general. Cortar redes de mando y control. Claro. Corta las y lo que hacen para comunicar qué cosas. Y lo que hacen a posteriori es un asalto paracaidista a las posiciones egipcias. ¿Vale? Esto se llama Operación Kadesh. La campaña dura 9 días. Después de esta campaña militar, los países árabes, evidentemente, como tú has dicho antes, como bien apuntado antes, ¿no? Hay que ver que los británicos me venden armamento y después me zurran, y los franceses me venden armamento y después me zurran, pues ¿qué hacen? Evidentemente oscilan hacia la Unión Soviética. ¿Y qué le ofrece la Unión Soviética? Bueno, en un primer momento les vende solamente el famoso MiG-15, que no es un mal avión para la época, estamos hablando del 56. Muy buen bicho para la época, de hecho. ¿Cómo contrarrestan esto los israelíes? Recurren a Francia y, como he dicho antes, pues adquieren un nuevo paquete de aviones. En este caso hablamos perdón, que es que lo tengo aquí apuntado y se me ha ido. Vale. Perdón. Lo que hacen los árabes, aparte de los MiG-15, que ya tenían, este es un error mío, ¿vale? Se proporcionan MiG-17, MiG-19, Sukhoi Su-7 y los británicos, después de esta campaña, venden Hawker Hunter a los jordanos. Bien. O sea, ahí venía, es que me lo he puesto ahí, me he puesto una flechita y me he puesto una cara sonriente porque me estaba riendo, es que es maravilloso. Es que los británicos y los franceses son maravillosos a la hora de vender armas, o sea, te las venden, utilizan esas mismas armas para zurrarte y después te vuelven a vender unas cuantas más por si acaso. Sí, y además, oye, al enemigo. ¿te acuerdas que el que te vendí en el Hawker Hunter era el FMK3? Pues toma, este es el 9, que es mucho mejor porque sabemos que te zurramos la banana con ¿Recuerdas la paliza que te dimos el otro día? Fue con el avión este. ¿Te gustó? Te lo vendo. De hecho, en esta época, bueno, ya poniéndonos serio, la Fuerza Aérea de Israel tiene una gran preocupación. Recordamos que estamos en los años 60 y su gran preocupación tiene un nombre, es el MiG-21. ¿Vale? Para ello, para saber a qué se enfrentan, lo que hacen es montar la Operación Diamante. ¿Y qué es la Operación Diamante? La Operación Diamante es sobornar a un piloto iraquí, un piloto cristiano de origen iraquí, e internar el avión en Israel. Sí, ¿Okay? esta me la sabía. Este avión... Compran al iraquí y es aquello de, bueno, tú eres iraquí, estás volando en la Fuerza Aérea iraquí, pero eres cristiano, allí son musulmanes, venga, va, que te untamos, aquí vas a vivir muy bien, pero tienes que venirte con el avión para acá en vuelo, que si no, no nos sirve de nada. Misiones de estas hay unas cuantas a lo largo de la historia en distintos conflictos. Y a raíz de esta deserción, lo que hacen los iraquíes es que se ponen muy duros con los pilotos y les prohíben prácticamente casi todo. O sea, le pasan por un lado son su élite que les necesitan, pero por otro lado les tienen hipervigilados de ahí en adelante. Les tienen hipervigilados, tienen que dar informes a diario, la Mujamarat, que es la inteligencia militar, está detrás de ellos. Este piloto cristiano que desertó iraquí casi se da el traste de la operación porque una de sus condiciones era que aseguraran la integridad de su familia, que sacaran a su familia de Irak, ¿vale? Y por muy poco, por diversos fallos, casi los israelíes no lo consiguen. Pero una vez que se aseguran que la familia está fuera, el piloto acepta e ingresa con el avión en Israel, ¿vale? El modelo era un Mi-21 F-13, que para la época era de las primeras versiones, pero volvemos a lo mismo. Era de los aparatos más modernos que podía poner en funcionamiento la Unión Soviética en ese momento. De hecho, se le asigna, esto es un poco parodia interna dentro de la Fuerza Aérea de Israel, se asigna el numeral 007. Correcto. Iba ¿Vale? a decirlo. El tipo se llamaba Munir Redfa, por cierto. Munir. Y nada más aterrizar,
aparece un famoso piloto de prueba israelí que se llama Dani Sapira. Y lo que hacen es crear doctrinas de cómo enfrentarse a los MiG-21. Recordemos que en Occidente no había ningún MiG-21 en manos de Fuerza Aérea Occidentales, por así decirlo, ¿vale? Para su evaluación. Cosa diferente eran... A pesar de que el escuadrón 4477 estadounidense llegase a operar prácticamente todo lo que tenían los soviéticos para volar, pero eso sería bastante tiempo después. En esta época no... De hecho, el primer avión creo que prueba ese escuadrón, o bueno, un escuadrón anterior, es este avión que a través del programa Jave Dognut. Bueno, lo que hacen... Perdona, Carlos, dime. Sí. Sí, vale, sí. Lo que hacen los israelíes es evaluar las capacidades ofensivas y defensivas del aparato y se dan cuenta de que los MiG-21 son vulnerables por detrás y por debajo, ¿vale? La cabina les impide esa visibilidad. Eso es las carencias. El lado bueno que comentan en el informe que redacta Dani Sapira dice que es literalmente el cuadro mando dice que es un Rolls Royce y el aparato dice que es un Volkswagen, ¿vale? Que le echan gasolina y a correr. Bien. Bueno, los israelíes se van de compra de nuevo a Francia y adquieren escuadrones de Supermister B2, bombarderos Sudaviaton Boteo, joder, ¿qué francés tengo? Boteo 2BR, que es para bombardeo y reconocimiento. Y en el 62 aparece algo que creo que conocemos todos los que nos gusta el mundo de la aviación, y es que Dassault empieza a fabricar el maravilloso Mirage 3. Sí. ¿Vale? Este fue el que se hizo... Conocido en España como la plancheta. Sí. Eso te iba a decir, que este fue el que se hizo famoso en Israel, pero que después fuera la gente no sabía utilizarlo bien, ¿no? ¿Era así? Que me suena que había un avión que se hizo muy famoso en Israel porque eran muy buenos con los pilotos, pero era muy complicado de pilotar. Y si no recuerdo mal era este, pero no estoy seguro. Sí y no. Sí, tienes toda la razón. O sea, se hizo muy famoso los israelíes. No es que fuera complicado de pilotar, es que también era muy exigente. Entonces, el salto de entrenamiento en Fuerza Aérea, por así decirlo, que no eran de alto nivel, hablamos de una Fuerza Aérea, yo sé, libanesa, ¿vale? Que tuvo una versión del Mirage 3, el DL, pues era como pasar de un triciclo a una moto de 750. Sí. O sea, pasabas del triciclo a la moto GP sin nada intermedio. Claro. Entonces, eso es lo que ocurría, ¿no? Las carencias de entrenamiento. El Mirage 3, los Mirage israelíes eran modelo CJ, realmente eran modelo C. Lo que pasa que el departamento de venta de Dassault, a ver si que esto no suene mal, ¿vale? La J es por judío. O sea, en aquellos años no había límite en el humor. Eran Mirage 3, modelo C, llevaban un radar Tirano 1 y realmente lo utilizaban muy diferente de lo que lo utilizaban, o sea, de la doctrina francesa. Los franceses lo querían como un interceptador puro contra bombardero. Sí, literalmente. El Mirage 3 nace como interceptor puro. De hecho, en general los Mirage nacen como interceptores porque el Mirage F1 sería lo mismo. La capacidad que tenía de combate a tierra era secundaria y de casualidad. No nacen como interceptores de punto como los MiG-21, que eran para subir, soltar todo y bajar porque tenían más combustible, pero nacen como caza, pues eso, para los bombarderos soviéticos en la época. Estoy viendo una versión de reconocimiento. Sí, de hecho, ahora vamos a darle un poquito, ¿vale? Vale. A eso. Perdona, me adelanta. No te preocupes. Los israelíes, ¿qué hacen? Los israelíes no tienen, no tienen esa necesidad. Entonces, lo que le piden a Dassault es que mantengan los dos cañones DEFA de 30 milímetros.
Ellos quieren un caza táctico. No necesitan un interceptor puro. ¿Vale? En este paquete de Mirage 13J, que los israelíes denominan Shahak, se adquieren 70 Mirage 13J monoplaza, 2 Mirage 3RJ, que son los de reconocimiento, ¿vale? No confundir con los EJ, porque por lo visto son un poquito más grandes los de la versión E y están un poquito mejor equipados. Estos serían de las primeras versiones de reconocimiento de toda la serie C, por así decirlo, ¿vale? Que le ponían R de reconocimiento y tal, pero por lo visto eran un poquito menos capaces. Y 4 Mirage 3 BJ, la B es por biplaza. Esto, la versión B, si no lo sabéis, bueno, si los oyentes no lo saben, casi toda la versión B hasta mediados de los años 70-80, casi todas no llevaban radar, ¿vale? Eran solamente de entrenamiento. Bueno, una vez equipada de nuevo la Fuerza Aérea de Israel, entre los años 66 y 67, en Oriente Medio se alcanza una tensión extrema. Esto es debido a que diversos gobiernos de países árabes azuzan, por así decirlo, a su población, ¿vale? Contra el enemigo externo que es Israel. Y antes de que vuelva a ocurrir la guerra parecida a la del 48, que fue por pura supervivencia, en el 67 los israelíes se deciden por lanzar una operación que se llama Operación Moquet, bueno, que también se traslada como Operación Focus. ¿Y qué es esta operación? Bueno, si queréis comentar algo de esto antes de que lo diga yo. Vale. Esta operación es la destrucción total de la Fuerza Aérea Egipcia en un solo día, en tierra. ¿Vale? El 5 de junio de... Esta es la operación aérea que da al traste con el Hispano Aviación / Helwan HA300, porque España estaba vendiendo a Egipto los Saeta. De hecho, los Saeta se fabricaron bajo licencia allí en Egipto. En algún sitio incluso he leído que la calidad de producción del fuselaje era incluso mejor, porque aquí la chapa se plegaba a mano haciendo aproximación a esas superficies regladas, mientras que allí la producción fue tan grande que se fabricó por estampación directamente. Ya te digo, no recuerdo ni dónde lo leí. No, miento, esto no lo leí. Esto me lo contó un señor en el Museo del Aire, y era un señor muy mayor que había trabajado en Egipto. Y estaba allí el HA300 que se había fabricado aquí, y que tras este bombardeo, pues si no recuerdo mal, si habían empezado a producir y demás, debió quedar uno, que es el que está ahora en el museo en Alemania. Pues dato bastante interesante, la verdad que sí. Yo creo recordar que había otra anécdota que leí hace tiempo de españoles que estaban justamente en ese proceso de venta e integración del HA300 en Egipto, y que les pilló esta operación por sorpresa. O sea, que les pilló en las bases aéreas, ¿eh? Y claro, se refugiaron y después lo contaron, ¿no? Que simplemente que habían visto cómo habían destruido toda la Fuerza Aérea de Egipto y tal. Que sea interesante buscarlo y darle un repaso, porque lo contarán ellos. Esto sería increíble. Interesante encontrar con uno de ellos y que nos lo contara a ellos directamente. Sería la leche. Me ha recordado una anécdota que vi en el Imperial War Museum de Londres, que ya la contaré, porque si no, ya sabes que empiezo a desvariar y esto acabamos aquí 3 horas después, pero vaya, flipante. Bueno, la operación Moquet empieza el 5 de junio de 1967 a las 7:45 de la mañana. ¿Qué tiene de especial esta operación? Esta operación tiene de especial de que es la primera misión aire-tierra masiva de la Fuerza Aérea de Israel, ¿vale? El resultado de esta operación es que 304 de los 419 aviones en inventario de Egipto son destruidos en tierra. Se llega a un nivel de sincronicidad tal entre piloto y personal de tierra, que el rearme y llenado de combustible de los aviones, por norma general, se tardaba en unos 10 minutos. O sea, hablamos de 10 minutos en repostar y rearmar un avión, que no está nada mal. Esos después se pasaron a la Fórmula 1, ¿no?
Yo creo que se tirarían durmiendo después 4 días, pero... No lo digo, cuando salieron de la Fuerza Aérea, que dijeron lo del ahora vamos a hacer lo mismo que ya hacemos en la Fuerza Aérea, pero Sí, la Fórmula 1 que pagan mejor. Es que había truco. He estado leyendo y había truco. ¿Vale? Cuéntalo. El truco es que estaban, claro, habían puestos preasignados en las pistas, ¿vale? Aterrizaban, se iban carreteando hasta ahí con la escotilla abierta. Literalmente llegaban, le calzaban la escalera, subía un piloto de refresco, se bajaba el otro y no apagaban el motor. O sea, a ver, esto por seguridad en la actualidad no sé, creo que no se haría, ¿no? Pero... Depende, ¿eh? Bueno, Quiero decir, un repostaje en caliente, no sé, no voy a entrar en detalle, porque me parece que seguro que algún avión da más fallo que otra cosa, pero no me extrañaría. Sí, los repostajes en caliente, yo diría que eso está contemplado en algún lado. Quiero decir, claro, en un caso de combate, evidentemente, yo te puedo decir, hace 3 o 4 años en Málaga tuvimos unas maniobras que fueron acojonantes. Estaban saliendo los cazas continuamente cada 2 horas y eso ya genera destrozo, pero en el caso de que sea necesario yo entiendo que no hay mayor problema. Quiero decir. Ya estamos con claro. Carlos y los tacos. Donde se sigue utilizando ese sistema y que se utilizaba desde entonces es en la aviación agrícola. ¿Recordáis el avión este que sale en Mad Max, que es feo como el solo, que tiene doble botalón? No sé cuál es. Pues está considerado como el avión más feo del mundo, uno de los diseños de Luigi Pellerini. Y sorpresa, o como no, lo tenéis en el blog. Es la prueba de que no todos los italianos diseñan cosas bonitas. Este era un ingeniero italiano que se fue a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial a la zona de Nueva Zelanda, Australia y demás. Y allí creó varios aviones. El último fue el Transavia PL-12. Y todos tenían básicamente la misma configuración, doble botalón de cola separado para cargar a través del doble botalón el grano o lo que fuera menester que tenían que cargar. Y si buscáis vídeos, por ejemplo, del Pacific Aerospace 750 XTOL, vais a ver que básicamente aterrizan y no paran el motor, le rellenan con lo que tengan que rellenarle y continúan. Pero es que ahí al final, cuanto más tiempo estén parados, más tiempo pierden. Y si paran el motor, se les enfría, tienen que volver a calentar. Y ahí ese tipo de aviación agrícola, que además es bastante extrema la que se hace en aquella zona del mundo, no pueden permitirse el lujo de andar parando, porque acaban ahí, se montan en el avión y siguen volando hasta el siguiente sitio en el que tienen que hacer lo mismo. Pues un muy buen apunte. Bueno, yo a la peligrosidad me refería, Carlos, a que también recargaban bombas de caída libre con el fusible, ¿cómo es? El fusible, no, el fusible, el detonador. Sí, puesto, ¿vale? Claro, es que a eso me refería, ¿vale? De ahí decía yo lo de la peligrosidad. Y lo harían con un puro en la boca. Claro. Sí, no. Pues, bueno, ya ves. Y después de 2 carajillos para calmar los nervios, eso que lo sepa. Bueno, en esta operación... hay que tener en cuenta también, Juan, hay que tener en cuenta también la situación en la que estaba, quiero decir. Ahí hay cosas que tienes que ir quitando, cosas de seguridad a medida que tiene menos tiempo de respuesta. Bueno, muteo a Carlos porque no se le oye absolutamente nada, se le oye entrecortado, pero sí entendemos que hay que entender las situaciones en las que estaban. A ver si ahora nos soluciona el micro y mientras damos tiempo a que Juan continúe, que llevamos 1 horita, a ver si conseguimos acabar antes de la 1:30. Dale, Juan. Juan, también mute. Ahora. Ya no. Que como iba comentando, acaban con la Fuerza Aérea Egipcia. ¿Qué ocurre? Que los otros países árabes, evidentemente, van a responder, ¿vale?
Más que nada porque había una, bueno, no que era el momento histórico, pero sí que estaban en proceso de la República Árabe Unida, que era Egipto y Siria, ¿vale? La RAU. Entonces, la Fuerza Aérea Siria seguramente respondería. ¿Qué hacen los israelíes? Pues destruyen también la Fuerza Árabe Siria en tierra. De una flota de 112 aviones que tienen los sirios, destruyen 53, ¿vale? También se ataca la base H3 en Irak. De allí destruyen 10 aviones. También se ataca a la Real Fuerza Aérea Jordana. Destruyen unos 32 aviones que literalmente era toda la Fuerza Aérea Jordana. El ratio de combate... Dime. Estamos ya con la guerra de los 6 días, ¿no? Estamos en el 67, correcto. Es que estaba pensando que, fíjate, que nos hemos puesto a hablar y no hemos nombrado ninguna guerra por su nombre, con los sonoros que son. Ay, pues fallo mío. Se me ha olvidado totalmente. Como estoy centrado en operaciones y en aviones, se me ha olvidado. Esta es la guerra de los 6 días, ¿vale? La del 67. Aquí se consigue un ratio de éxito de 3 aviones israelíes perdidos por 79 árabes en combate aéreo. Leche. La superioridad aérea es total, tanto así que aquí viene la parte que seguro que te va a encantar, que la IAF se dedica a armar a los entrenadores, a los Fuga Magister, para misiones K, ¿vale? Y bueno, detectan un convoy egipcio, un convoy militar egipcio, y literalmente destruyen la cabeza del convoy y la cola, lo inmovilizan y a grandes rasgos pasa lo mismo que en creo que era la autopista 88, ¿no? La de Basora. La carretera de la muerte, ¿no? O sea, literalmente masacran ahí a todo ese cuerpo de ejército egipcio y los que sobreviven huyen por piernas, ¿vale? Ahí hay toneladas y toneladas de material. Sería la ubicación exacta, creo que era el paso de Milder. El 10 de junio se firma la carretera. Esto con los Fuga Magister. Sí. De hecho, como ya tienen superioridad aérea, ya no tienen que dedicar Mirage ni otros sistemas más caros de operar para atacar posiciones terrestres, ¿vale? Entonces, utilizar los entrenadores que son siempre más baratos, por así decirlo, con cohetes NEP, los recordar, y tirando de ametralladora. Carlos, dime, perdona que te había interrumpido. Nada, sí, eso, que era lo de la autopista de la muerte, que sí, que es la autopista 80 desde Kuwait hasta Basora. Autopista 80, sí. Lo de que armaran con cohetes y demás a los aviones de entrenador tipo Fuga Magister tampoco me sorprende mucho, porque os recuerdo que esta gente cuando no les quedó más remedio se dedicaron a tirar sifones desde ventanas de Piper Cub para simular ruido de bombas y acojonar al personal. Así que si han tirado sifones al enemigo desde una Piper Cub, lo de que monten cohetes en un Fuga Magister casi me parece hasta normal. O sea, aquí lo hicimos con los Saeta. Sí, la verdad que sí. Bueno, no quería meter esa anécdota por no alargar más el podcast, ¿no? Pero eso que comentas tiene... bueno, se realiza durante los primeros días de la guerra del 48, ¿vale? De la guerra de independencia. Como resultado de la guerra de los 6 días, os lo resumo, todas las fuerzas árabes dejan de existir, ¿vale? Hay unos 452 aviones árabes destruidos por 42 israelíes. ¿Repite? Estos 452 aviones árabes destruidos en tierra y en el aire por 42 israelíes. O sea, el otro fue casi 9-1 y este es más de 10-1. Sí, sí. Esto da lugar a lo que se denomina con posterioridad la guerra de desgaste, ¿vale? O de attrition war en inglés. Da en idioma, Juan, ¿eh?
Estoy sembrado en idioma. Te falta ya el alemán, lo único ya para terminar. Esto durará 3 años, pero claro, aquí ocurre una cosa. Los países árabes se giran de nuevo hacia la Unión Soviética y le dicen que, por favor, le suministren armamento competente. ¿Y qué hace la Unión Soviética? Dice, sin problema, le envía sistemas de misiles antiaéreos. ¿Vale? Estamos hablando de los años 60, principios de los 70, en el cual esto no es que sea un problema, es que esto es un problemón. Además de todo esto, a final del 67-68, como era de esperar, el general de Gaulle retiene toda la entrega de armas a Israel. De hecho, los israelíes habían diseñado un Mirage 3 C simplificado para ataque a tierra, que le denominaron Mirage 5. Los franceses retienen la entrega de 50 unidades y no solo eso, sino que les obliga a pagar el depósito de estas armas y después venden los mismos aviones a los países árabes. En este momento un grandísimo aliado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el dinero es el dinero. O sea, demostrando los gran aliados que son, mínimo desde cuando ahí en Trafalgar dijeron lo de avanzad y avanzaron los barcos españoles y ellos se quedaron detrás. O sea, las mismas técnicas. Claro, la típica jugada de ve tú delante que yo ya te digo algo. Sí. Para te aviso con lo que sea. ¿Vale? Entonces, como es... ¿Sí? Nada. Dime. No, es que iba a ser un inciso de lo de la guerra esta, pero no vamos a ir del tema. Vale, de la guerra de Trafalgar, que se supone que tenía que el general era francés, ¿no? El que manda. Sí, vale. Bueno, ante lo que ocurre, ante esta situación, se inician negociaciones con los Estados Unidos. ¿Vale? Llegamos ya a la época americana. En el 68 llegan los primeros aparatos. Estos son el A4H Skyhawk, que para ser el año 68, 6, 8, creo que el A4H era bastante avanzado, aunque el Skyhawk era un avión simple, pero bueno. Después llegarían... de lo mejorcito que tenían. Correcto. Porque, por ejemplo, el Mirage 5 que has comentado antes, que era una evolución del Mirage 3, pero orientado a ataque a tierra, el problema que tenían básicamente era precisamente eso, que como eran aviones muy rápidos, pues para ataque a tierra igual eran excesivamente rápidos. Sin embargo, el A4 es un excelente avión de ataque a tierra, pues eso, sucesor del Skyrider y ya en modo olvidando los pistones de la hélice y pasan a los reactores y heredero de todo lo bueno que tenía, o sea, altamente maniobrable, si no recuerdo mal era tan maniobrable que los Blue Angels llegaron a utilizarlo como avión demostrador, o sea, imaginaros lo que estamos hablando, que los Blue Angels que se caracterizan por utilizar los mejores cazas de la Navy para su equipo, utilizaban un avión de ataque. Y sale también en Top Gun. De hecho lo utilizaron durante muchos años como agresor, porque era muy chiquitito y se manejaban en la performance, en sus características técnicas, a los Mi-17, creo recordar. ¿Vale? Sí. Entonces era bastante esquivo. ¿Qué iba diciendo yo? Sí, vale, A4H. Lo sorprendente es que después llegan, no mucho después, los A4N. Estos son los que llevan la famosa joroba de camello. Y tienen el alargamiento de la tobera, ¿vale? Para un sistema antiinfrarrojo, por así decirlo, antimisil infrarrojo. En el 69 se reciben los primeros F-4E Phantom II. En Israel se llaman Kurnas, creo recordar, si no me equivoco. En todo este periodo, hablamos del 68, 69, en el 70, habíamos antes de que en este periodo de 3 años era la guerra de desgaste. Existen escaramuzas entre Mirage y Phantom israelíes y Mi-21 egipcios. Una de las más famosas da lugar el 7 de agosto del 70, perdón, antes del 7 de agosto del 70,
y en la que son derribados 5 Mi-21. Probablemente, esto no he llegado a comprobarlo ni a cotejarlo bien con datos, decían que los pilotos muy probablemente fueran soviéticos. No es extraño porque hay que explicar a los oyentes que la Unión Soviética sí que desplazó asesores militares a los países árabes, más que nada para entrenarlos en sistemas, en capacitarlos en sistemas de defensa antiaérea, en los SA-2, SA-3, SA-6, y en darle, por así decirlo, lecciones sobre uso en combate del MiG-21, ¿vale? Ya que estaban, por así decirlo, habían un trasvase de conocimiento desde la otra gran guerra que había en ese momento en el planeta, que era la guerra de Vietnam, donde también había asesores soviéticos. Y aquí, pues nada, pues para, por así decirlo, para complementar y formar de manera mucho mejor a las tripulaciones árabes, egipcias, sirias, en uso de estos sistemas de armas. Una anécdota así rápida de estos asesores soviéticos allí en la zona es de donde se dice que viene la cobra de Pugachev. Parece ser que la habían desarrollado en los países árabes y la aprendieron los soviéticos y se la llevaron para allá. Es uno de es una maniobra que ha podido tener origen en muchos sitios distintos. De hecho, los suecos la hacían con sus cazas y la hacían antes de tener el flanker. Pero ya te digo, una de las muchas historias que se cuenta del origen viene de esta cooperación con los soviéticos, que la habían aprendido a hacer, no recuerdo qué fuerza aérea era, no sé si eran los sirios o demás. Total, que en estos intercambios de pilotos la habían ido enseñando entre unos países árabes y otros y acaban aprendiéndoles los soviéticos y se la llevan de vuelta a casa. Bueno, como anécdota, ¿os acordáis de los Mirage 5 embargados en Francia? Sí. Que habían pagado los israelíes. Sí. Bueno, el Mossad consigue que realmente hay dos, por así decirlo, hay dos vertientes de esa historia. Una dice que un ingeniero entregó los planos, ¿vale?, por simpatía a los israelíes. Y otra que fue la misma empresa Dassault, que a expensa del gobierno francés le entregó los planos a IAI, porque IAI ya era una empresa, por así decirlo, que tenía cierta madurez aeronáutica. Había ayudado, su primera misión, aparte de dar soporte, apoyo y tal, era fabricar bajo licencia los Fuga Magister que hemos hablado antes. Entonces, con estos planos, lo que hacen es calzarle un motor J-79 americano, fabrican la célula del Mirage 5, le meten un J-79 estadounidense y desarrollan lo que se denominaría el Kafir C.1. Que básicamente es el Mirage con el motor del Phantom. Correcto. Bueno, en el 73 estalla la guerra del Yom Kippur, en el cual Israel casi es derrotado, si no llega a ser por algunas malas decisiones del alto mando egipcio, por así, vamos a hablar claro, ¿vale? Eso de salirse fuera del paraguas antiaéreo que habían establecido en el Sinaí, se dieron cuenta después que fue un grave error, pero grave error. De hecho, creo recordar que la mitad de la flota, se perdió la mitad de la flota de F-4 israelí, lo cual era una salvajada. Sí, una barbaridad. De hecho, tuvieron que establecer un puente aéreo de reposición. Los famosos vuelos de C5, sí. Estos vuelos de reposición se dieron después de una conversación. Esto está en la memoria de... Es que no recuerdo quién era el presidente en ese momento. Una mujer, la mujer está. No, no Golda. Hablo del presidente estadounidense, ¿vale? Es que no recuerdo si era Johnson, ¿quién era? ¿O Carter? Es que estuve viendo el vídeo. Bueno, literalmente los israelíes le dijeron que si no se reponía equipamiento, estaba la opción nuclear en la mesa.
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya ves. ¿Esta pérdida qué es debido? Esta pérdida es debido, pues, como hemos dicho antes, a la entrega masiva del sistema de misiles anterior por parte soviética, ¿no? Los SA-2, Nixon los puede SA-3, ser. es que no me acuerdo si era Nixon. Es que Nixon fue del 69 al 74. Pues entonces Nixon. Entonces Nixon. Un comentario rápido acerca de la pérdida del 50% de la flota. Para que os hagáis una idea de la gravedad, el famoso ataque a la fábrica de rodamientos de Schweinfurt, o como se pronuncia en alemán, eso se lo dejo a Juan, que es el experto que tenemos en idiomas. Políglota. Perdieron un 16% de los participantes y ya se consideró un desastre enorme. Perdieron 60 bombarderos de 376 y ya fue un 16% y se consideró un desastre total. Pues el 50% no digamos. Por si acaso alguno no se puede imaginar la magnitud del 50%, pues ayudarlo un poquito. Claro, aquí la fuente, como todo, la fuente varía, ¿no? Uno habla del 30%, otro del 50%, pero sí que es verdad que el nivel de desgaste de la flota de Phantom 2 en Israel, aparte de los Skyhawk y de los Mirage, fue brutal. O sea, tan brutal que tuvieron que pedir, aparte de la ayuda, ¿no? Que hemos dicho de este puente aéreo, tuvieron que solicitar a Estados Unidos contramedida electrónica para los SA-2 y los SA-6, creo recordar, ¿vale? Y tuvieron que aprender muriendo los pilotos israelíes. Tuvieron que aprender muriendo por el sencillo motivo de que si iban a atacar una posición y estaba defendido por un SA-6 que no habían visto en su vida, un Gameful, en código OTAN, tenían que entrar bajo y rápido, ¿vale? No podían atacar como estaban acostumbrados. Entonces, eso llevó varios días en los que los F4 sin contramedida o sin entrenamiento de defensa contra misiles, por así decirlo, pues caían, ¿vale? Y por eso digo que el error de los egipcios fue avanzar por delante de ese paraguas de defensa antiaérea, porque si se hubieran quedado manteniendo la posición, probablemente el resultado hubiera sido otro, ¿vale? No tanto así los sirios, que los sirios sí que es verdad que eran, bueno, en fin, era un poquito más, tenía una doctrina basada en la soviética, pero no hacían mucho caso, iban más por libre, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado de la guerra del 73. En esta guerra, pues participan Mirage, participan Phantom, participan Skyhawk por parte israelí. Una anécdota es que ese Mi-21 F-13 que hemos hablado antes, que desierta de Irak, se arma con misiles Safir 2 y se mantiene en alerta en Tel Aviv, ¿vale? Por si imaginaron el nivel de desgaste que tenía la Fuerza Aérea Israelí para utilizar un avión capturado como interceptor de punto por si algo ya se fallaba de madre. Y bueno, la guerra, como todos sabemos, termina en un armisticio. Estábamos la del 73, ¿verdad? En la del Yom Kippur, correcto. A Yom Kippur. Termina en un armisticio, en el cual Egipto al final firma la paz en los acuerdos de Camp David, que lo recordar. Y bueno, el resultado pues hace recapacitar. Que es el reconocimiento de Egipto. También, Juan. Es el reconocimiento de Egipto al Estado de Israel. Claro, a cambio del Sinaí. Exacto. Ahí está la cosa. Es que hay que entender que todo esto viene por reclamación territorial de Egipto, de que los israelíes, porque hasta ese momento los israelíes habían ocupado por conquista el Sinaí y estaba bajo tutela israelí, ¿vale? Sí, entonces, cabe eso, decir que Israel empieza con un territorio bastante pequeño, pero conflicto a conflicto, que otra de las cosas que no hemos hecho ha sido, creo, detallar quién empieza cada cual, pero eso lo podemos hacer luego un repaso rápido, va ampliando el territorio y llega a ocupar eso el Sinaí, la península entera. Y de hecho, es algo contraproducente, que estudió bastante el alto mando israelí, porque es demasiado terreno. O sea, es muchísimo terreno para un país con una población, ahora tiene 10 millones, entendemos que en aquella época pues, a lo mejor tendría 7 millones o 6 millones, es algo que no es asumible.
¿vale? Aunque te dé profundidad estratégica, sigue siendo... Pero tienes que ser capaz de mantenerlo. Ya no solo es que te dé profundidad estratégica, sino que tengas suficiente personal para mantener el territorio conquistado. Creo que es un problema que han tenido muchos ejércitos e incluso imperios desde tiempos inmemoriales. Conquistar más por encima de lo que tienes y ser incapaz de mantener con tu población el territorio ocupado. Y es más, para quien no lo sepa, todas las guerras de Israel, bueno, hasta la fecha, todas son de supervivencia. No por nada, sino porque económicamente no pueden mantener una guerra, ¿vale? Por eso son guerras de 6 días, la guerra de Yom Kippur que dura un mes, son guerras muy cortas porque su economía se descalabra, ¿vale? Su economía sin ayuda externa se descalabra. Por eso hacen operaciones quirúrgicas rápidas, intentan ese tipo de acciones, ¿no? Más que nada para no dilatar el conflicto en el tiempo, porque ellos saben que sin una economía activa también se derrumban, ¿vale? Bueno, una vez acabada la guerra del Yom Kippur, como hemos dicho, pasamos a los años 80 y en esto viene uno de mis ataques favoritos, que es el ataque a Osirak. Osirak es el nombre clave del reactor Osiris en Irak, ¿vale? Construido con ayuda de... Venga, ¿quién lo dice? Francia. Ah, amigo. Es que lo obvio hubiese sido decir los rusos, pero en aquella época todavía estaban con muy buenos tratos los iraquíes con Francia, entonces tenía que ser Francia. Francia. Que concretamente, a ver, todo indicaba que lo que querían los iraquíes era refinar uranio o plutonio para fines militares y los franceses siguen vendiendo que no, que era para fines civiles, pero bueno, en fin, es que son muy grandes. No hay nada que objetar. O sea, me parece maravilloso. Para esta misión se utilizan los recientemente adquiridos F-16A Nets, ¿vale? Y estos son, creo que se llama Halcón, ¿puede ser la traslación? Puede ser. ¿La traslación o la traducción? La traducción, perdón. Estamos que nos salimos con los idiomas esta tarde. Sí, he pensado en inglés translate, digo, no, traducción. Transliteración. Sí. Bueno, se atacan con 2 toneladas de bombas, ¿vale? Impactan en el objetivo y dan al garete con todo el programa nuclear iraquí. ¿Qué tiene de especial esta misión? En esta misión, creo recordar que participó el ya difunto primer astronauta israelí, Ilan Ramon, ¿vale? Que murió en el transbordador cuando estalló, no sé si era el Challenger o el Discovery, no recuerdo exactamente cuál fue. Bueno, con esta amenaza eliminada para la seguridad de Israel, nos vamos a junio del 82. ¿Y qué ocurre en el junio del 82? Empieza una operación que se denomina Paz para Galilea. Aquí se da uno de los mayores combates aéreos de la historia en el Valle del Bekaa. Parece ser que la Fuerza Aérea de Israel intentó dar protección a su invasión en el Líbano. Los sirios reaccionan, ponen en el aire a sus mejores cazas, que en esta época eran Mi-21 y Mi-23. No estaba nada mal. Los Mi-23 no sé si eran MF o ML, creo que no. Y los israelíes pues envían F-16, Kafir y F-15A. Conclusión, barren a la Fuerza Aérea del Cielo, a la Fuerza Aérea del Cielo. ¿Vale? Todo esto es apoyado por los E2 que tienen ahora en ese momento en servicio. Eso te iba a decir, que los E2 tuvieron un papel importante ahí en esa batalla. Bueno, una vez acabada, por así decirlo, acabada la operación para la Galilea, se establece una zona colchón que es defendida por el llamado Ejército Sur del Líbano, ¿vale? Que es afín, es un ejército libanés, pero es afín a... Bueno, iba a decir, no a Israel, no es que sea afín a Israel, pero sí que es aliado de Israel,
hasta que se desmorona en el año 2000 y ya desaparece esa zona colchón, por lo cual ya los israelíes tienen que retirarse totalmente de las zonas del Líbano que todavía estaban bajo su jurisdicción. Y empiezan ya las diferentes operaciones que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la de la guerra del Líbano, que fue literalmente... Yo creo que se van a ir quedando para otro podcast, que creo que la idea de este la hemos cubierto ya. De hecho, dijimos que íbamos a hablar del nacimiento de la Fuerza Aérea de Israel y, oye, eso lo hemos conseguido hacer los primeros media hora. En el resto de hora hemos contado el resto de la historia de la Fuerza Aérea. Yo creo que las operaciones actuales las vamos a dejar ya para otro episodio, que así la gente le dejamos con ganas de más. Pero, oye, esta vez hemos cumplido lo que nos hemos propuesto. Dijimos que íbamos a contar el inicio de la Fuerza Aérea Israelí, el nacimiento de la Fuerza Aérea Israelí, en menos de una hora. Eso lo hemos hecho. Los otros 45 minutos de después son hablando de operaciones posteriores. Ya hemos desvariado bastante, ¿no? Pues nada, ha sido un éxito. Ya para la próxima hablamos de las operaciones que llevaron a cabo la Fuerza Aérea, por ejemplo, la de rescate de rehenes en Entebbe, en Uganda. La del bombardeo de camiones por Arthur, no, por Arthur, calla, en por Sudán. Por Arthur es China, tío. Sí, me he ido, pero he dicho, no, calla. Y hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Tenemos la de plomo fundido, pilar de defensa, margen protector, o sea, será por operación aérea. Hay una muy curiosa que es operación fuera de la caja, que esa vamos a resumirla ya porque no tiene mucho, ¿no?, que contar. Que no sé si os acordáis, en el año 2007, cuando se rumoreó que Corea del Norte estaba construyendo una central nuclear en Siria. Sí. Sí. ¿Os acordáis, no? Que se rumoreó. Sí. ¿Y acordáis del cráter que hubo después, no? Sí. Pues eso. Acaba rápido, ¿no? Se acaba rápido. Bueno, chicos, que muchas gracias una vez más por haber estado aquí, que vamos consiguiendo meter el programa en hora. Sí. Y que cuando queráis el siguiente, que total, tenemos unos cuantos temas pendientes de grabar, así que cuando queráis. Por mí perfecto, cuando quedemos los tres, nada, intentaré que esté en menos de una hora, que no prometo nada, que ya sabemos que empezamos aquí visto a divagar, coger diferentes caminos, diferentes salidas. Visto lo visto, si no hablamos de patrulla marítima, podemos prescindir de, ¿cómo la has llamado? Subarbidad, ¿no? Sí, subarbudez. Eso, perdón. Visto lo visto, si no hablamos de patrulla marítima, podemos presumir de subarbudez, que le tenemos por ahí callado y no nos habla. Parece que está enfadado porque no hablamos de P3. Mira, no tengo pruebas, tampoco duda de que está pintando un torpedo con el Paint. Seguro. No, estaba hablando con Jesús. Bueno, pues lo dicho. Pero no iba a decir una cosa, que evidentemente yo en este programa he estado callado porque yo no tengo ni idea de esto. Y me parece feo ponerme a hablar, que ya demasiado he hecho con los comentarios. Bueno, pues parece lo de ponerme a hablar. Mira, te voy a mandar hasta deberes, ¿vale? No, quita. Que ya tengo mucho lío. No, bueno, se los pones fuera de antena los deberes. Chicos, un placer. Y a los oyentes, nos vemos pronto. Bueno, nos oímos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.